Buenos días a todos. Bienvenidos a esta charla del día de hoy, 4 de mayo del 2021. A nombre de nuestro señor rector, el doctor Cristian Torres Ortiz Cermeño, me permito darle la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos pues un evento muy especial, un homenaje póstumo al doctor Manuel Balcázar Lara. Esto dentro de las series de seminarios o conversatorios del programa del licenciado en biología. Para esto, el día de hoy nos acompaña el doctor Jorge León Cortés, quien nos va a hablar sobre el paisaje, cambio climático y conservación de insectos. Él es un colaborador, amigo del doctor Manuel Balcázar Lara. Y sin mayor preámbulo, pues quiero cederle la palabra a la maestra Rocío para que nos presente a nuestro invitado del día de hoy. Muchas gracias a todos. Sí, muy buenos días, bienvenidos todos. Antes de iniciar con la presentación del doctor Jorge, me voy a permitir leer un poquito sobre la trayectoria del doctor Balcázar, porque como bien lo dijo el director, esta charla es en honor precisamente a todo lo que él nos brindó como sus estudiantes, compañeros, amigos e incluso familiares que estén viendo esta transmisión en vivo. La muerte es el comienzo de una nueva vida. Aunque muchas personas fallecen todos los días, solo algunos llegan a trascender, y estoy segura que el doctor Balcázar es una de esas personas que dejó huella y trascendió en todos aquellos que tuvimos la oportunidad de conocerlo. El día 20 de marzo del presente año falleció en la ciudad de Colima a los 56 años de edad. Nuestro querido doctor Balqui, como le solíamos llamar. Su deceso se lamenta en toda la comunidad de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Colima. Y sin duda, sé que el doctor, como ya lo mencionó, se fue contento porque siempre vivió la vida con grandes experiencias. También me gustaría leerles un poquito de una entrevista que en su momento dos estudiantes de biología hicieron al doctor en relación a un poquito de su trayectoria. Sus estudios, el doctor los realizó en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Posteriormente hizo una maestría en la UNAM y el doctorado en sistemática de lepidópteros en la Universidad de Florida. El amor por la naturaleza lo adquirió el doctor Balcázar gracias a su padre, quien menciona fue el culpable de su gusto por la naturaleza, ya que alimentaba su curiosidad científica por los libros y también lo ayudó a atrapar su primer lagartija. Desde niño siempre se imaginó dedicándose a estar en campo, atrapando mariposas y escarabajos, viendo a una tortuga marina poner huevos y también nombrando a los animales, que es justamente parte del trabajo que realizó el doctor Balcázar. El doctor Balcázar nació en Moroleón, Guanajuato. Vivió toda su niñez en la ciudad de Morelia, Michoacán, y radicó en la ciudad de Colima desde hace 21 años. El tiempo que lleva trabajando como investigador en la Universidad de Colima, particularmente en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, fue de 17 años. Y bueno, es fundador y responsable de la única colección biológica de nuestra universidad, la colección entomológica de la Universidad de Colima, que cuenta con 33,000 ejemplares. Y bueno, lo recordamos por muchas frases que tenía el doctor. Más adelante, cuando termine la charla del doctor, ustedes podrán verlas ahí, y así como fotos de salidas a campo con sus estudiantes. Ahora me permito hacer una pequeña lectura sobre el ponente del día de hoy, que es el doctor Jorge León Cortés. Él es del Colegio Frontera Sur, del Departamento de Conservación de la Biodiversidad
del Grupo de Ecología para la Conservación de la Fauna Silvestre de la Unidad San Cristóbal. Es investigador titular C del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Y bueno, para ya no extenderme más, le cedo la palabra, doctor. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. Pues muy buenos días, muchas gracias. Primero que nada a las autoridades, a la directiva de la facultad, ¿verdad? Al doctor Buenrostro, su amable invitación, su disponibilidad y todo el apoyo que mediática y de forma inmediata estamos, pues en este caso, recibiendo, ¿verdad? Para no solamente recordar la memoria y el trabajo de Manolo, como así lo nombraba un servidor, sino pues todo lo implícito, ¿verdad?, en su trabajo durante tantos años. Vamos a pasar a platicar un poco sobre estos asuntos que en un momento dado, pues la colaboración con alguien como Manolo en su momento, pues también dejan huella y sin duda alguna nos han dado muchas lecciones. Agradezco también mucho a la maestra Cuellar, ¿verdad?, sus gestiones, su disponibilidad y bueno, sin más, quisiera empezar un poco en materia, ¿verdad?, platicando un poco el día de hoy sobre lo que nos toca y al final hacer una remembranza un poco más personal, un poco más nutrida respecto del trabajo y de la amistad que cultivamos el doctor Balcázar y un servidor. Te voy a permitir compartir pantalla. Un segundito. Espero que puedan ver todos. Ya se ve, doctor. ¿Correctamente? Ok. Bueno, pues una charla relativamente breve, ¿verdad? Yo solamente voy a puntualizar pues el resultado de un par de estudios de caso que pues nutren un tanto el programa de investigación de un servidor en el Colegio de la Frontera Sur. Ya lo mencionaba nuestra colega, la maestra Cuellar, ¿verdad? Estoy precisamente adscrito al Departamento de Conservación de la Biodiversidad de la Unidad San Cristóbal de las Casas. Y bueno, pues es un tema que está en este momento empujando muchísimo, no solamente desde el punto de vista del paisaje, del fenómeno global de cambio climático o la conservación de la biodiversidad como fenómenos globales, sino pues tratándose específicamente del trabajo con insectos, es doblemente recompensable por varias razones. En principio, pues los insectos representan un grupo hiperdiverso, ¿verdad? Difícil de estudiar en un momento dado, pero también al ser hiperdiverso y ser un grupo con características muy disímiles, ¿verdad?, muy sensibles en un momento dado, son buenos modelos de trabajo. Entonces, esta charla va a girar alrededor del trabajo con insectos, ya sea a nivel poblacional o a nivel de ensambles o gremios, ¿verdad?, comunidades, para algunos otros ecólogos. Hay una necesidad fuerte de trabajar con especies de insectos o gremios de insectos en México y en el mundo, ¿verdad? Particularmente yo voy a referirme al trabajo que hemos venido generando en ambientes montanos y submontanos, que son ecosistemas muy endebles, muy circunscritos a bandas térmicas muy específicas, muy estrechas, que contienen fauna y flora muy específicas y que en un momento dado pues son elementos de la biodiversidad, ¿verdad?, de los ecosistemas inclusive, pues que están en un equilibrio muy delicado. Entonces, estos insectos de los que voy a hablar se circunscriben ahí, ¿verdad?, habitan ahí y están muy especializados, nivel de especialización ecológica, es decir, dependen específicamente de ciertas
características del hábitat para poder reemplazarse generación tras generación, y por lo mismo pues sus distribuciones están también muy estrechas, muy restringidas, pero tenemos esta variable, ¿verdad? Esta variable antropocéntrica, el antropoceno, como algunos climatólogos le llaman, pues se siente la huella humana, el impacto humano sobre, pues no solamente las especies en particular, algunas de las que voy a hablarles esta mañana, sino en conjunto sobre los ecosistemas. Particularmente voy a trabajar, a platicarles un poco sobre el sistema de la Sierra de Juárez en Oaxaca. Es un sistema con el que muchas veces discutí con Manolo la importancia de conservación de, pues no solamente la enorme diversidad que este sistema contiene, un sistema montañoso, ¿verdad?, que incluye aproximadamente 3.600 kilómetros cuadrados de extensión, que representa uno de estos sitios, una precipitación enorme en México, de los más lluviosos en México, probablemente quizás Chiapas, aquí, de donde estoy transmitiendo en este momento, en esta parte precisamente del mundo, en Tapachula, en la parte del Soconusco, es comparable más o menos con lo que ocurre en la Sierra de Juárez, por ahí de 4.500 milímetros por año. Se han reconocido N cantidad de especies, no solamente de vertebrados y plantas, para grupos carismáticos, uno de ellos es el tema de esta mañana precisamente, pues se han registrado aproximadamente 450, 470 especies de mariposas, y es interesante también mencionar que el sistema, digamos, o buena parte de este sistema de Sierra de Juárez está sometido a un manejo más bien tipo comunitario, un manejo comunitario que promete mucho, que está haciendo una labor intensiva, una labor muy concienzuda, a veces hasta, diría yo, muy quisquillosa para con los visitantes, pero parece estar dando resultados interesantes para la conservación de la biodiversidad. En este sistema de la Sierra de Juárez como un todo, digamos, no nos encontramos con especies muy disímiles, ¿no? Especies que incluso pues son endémicas a México, no exclusivamente distribuidas en la Sierra de Juárez, pero en otros sitios de la Sierra Madre Occidental, incluso cercano a Colima. Precisamente tenemos la posibilidad de encontrar poblaciones de esta piérida, Eucheida socialis, que oviposita sobre las hojas del madroño o Arbutus jalapensis, o bien bichos como Paramacera chinanteca, que es también un satirino, ¿verdad?, muy endeble, está circunscrito a una banda que se prolonga desde el sur de la Sierra Madre Oriental y penetra por las montañas de la Sierra Mazateca a la Sierra Chinanteca en Oaxaca, y es precisamente uno de los representantes también muy disímiles de este tipo de ecosistemas, al igual que Pterorus esperanza, que es sin duda un relicto milenario, se alimenta de un árbol muy especial, ¿verdad? Y particularmente también mantiene poblaciones extremadamente discretas en parte de esta sierra norte de Oaxaca, y del que voy a tratar con un poco más cuidado en esta charla. Quisiera mencionarles qué tipos de datos, digamos, vamos a ver durante la charla, ¿verdad? El tipo de datos que en un momento dado un ecólogo pueden ayudarle a entender, ¿verdad?, y a responder ciertas preguntas. Como biólogos, ustedes primero pues se plantean una pregunta, una hipótesis, objetivos, ¿verdad? Y luego nos sentamos a pensar qué tipos de datos, qué tipos de métodos incluso tendríamos necesidad de echar a andar, de echar mano para poder responder a nuestras preguntas científicas. En este caso voy a mencionarlos muy brevemente, ¿verdad? Modelos de distribución espacial, que quizás sean ya herramientas muy familiares para un buen número de biólogos, ¿verdad? También utilizamos algunas técnicas más de terreno, como transectos,
a lo largo de estos gradientes de elevación en la Sierra de Juárez, transectos poblacionales que corresponden más bien a transectos o a rutas, digamos, fijas en lugares donde sabemos que las poblaciones existen. También voy a mostrarles un poquito de los resultados de un experimento típicamente conocido como captura marca recaptura, un experimento que usualmente se emplea para estimar tamaños poblacionales, para estimar tasas de movilidad individual, ¿verdad? Son experimentos en los que uno puede manipular cada uno de los individuos de cierto grupo de insectos, cierto grupo de las poblaciones de una especie, ¿verdad? En este caso vamos a hablar de una en particular, de Pterorus esperanza. Y bueno, pues también presentaré un poco de los cambios en la distribución elevacional como resultado probable de los cambios regionales en el clima. Y todo esto enmarcado en esto que decía yo en un principio, la conservación comunitaria en la Sierra de Juárez. Y es el resultado precisamente de algo que pues me enorgullece, ¿verdad? De muchas formas, ¿verdad? El involucramiento de jóvenes, de estudiantes muy comprometidos, algo que incluso Manolo Balcázar y yo cultivamos durante mucho tiempo, fue impulsar a los estudiantes para aprender de ellos precisamente, tener una relación de retroalimentación permanente. Ese fue un ejemplo muy claro de parte de Manolo y precisamente platicando con él de este bicho que fue enigmático incluso, porque este ejemplar que ven ustedes en la parte inferior izquierda de la pantalla fue descrito por uno de los mentores de Manuel Balcázar, Pterorus esperanza o Papilio esperanza en el pasado, ¿verdad? Carlos Beutelspacher en los 70s, allá por los 70s, describió este organismo de ecosistemas muy frágiles de la parte de la Sierra Norte de Oaxaca. Y yo creo que es una buena manera de poder decirle, pues no solamente a Manolo, ¿verdad?, sino a la gente que lo antecede y que le antecedió en el trabajo con ejemplares, con organismos como Pterorus esperanza, pues muchas gracias por esta parte del conocimiento que nos ha dejado Manolo. Para este caso específico voy a hablar de dos objetivos nada más, contenidos en este paper, discúlpenme la expresión, de Marisol Almaraz, de limitar el rango de distribución espacial y la abundancia de esperanza en la Sierra Norte de Oaxaca, y estimar la estructura poblacional y la variación temporal de las poblaciones en este área en particular. Esa es la Sierra Norte de Oaxaca, la parte norte del estado de Oaxaca. Ahí está Oaxaca, inscrito en México, ¿verdad? Y en la parte inferior ven ustedes algo que pues representa un paisaje precisamente, un paisaje en donde se ven las cotas altitudinales o de elevación, y estas T's significan pues las áreas donde establecimos transectos fijos o rutas de observación fijas para estimar cambios y densidades poblacionales de esta mariposita, esperanza. Entonces, eventualmente esto proviene de Google Earth y es, pues ilustra básicamente la localización con estas líneas en rojo de los transectos elevacionales, ¿no? Los transectos por elevación, por piso altitudinal, si ustedes quieren verlo así, que va de una cota de los 150 metros sobre el nivel del mar aquí en Yetla hasta los 3,000 metros aquí en Cerro Pelón. Entonces, pues eventualmente cubrimos el gradiente de elevación total o muy completo y nos concentramos específicamente en este paisaje que lo llamamos en su momento Comaltepec, que es donde encontramos densidades de la mariposa importantes, y pues fue como el centro de atención para nosotros establecer una estrategia mucho más específica para medir las preferencias del hábitat, las tasas de movilidad, los tamaños poblacionales, las variaciones en las poblaciones interanuales, ¿verdad? Empleamos, como les decía, experimentos captura-marca-captura que intentan
darle seguimiento a cada uno de los individuos de la población. Cada uno de esos individuos puede llevar una marca única. Cada uno de esos individuos puede tener seguimiento puntual durante el tiempo de la generación. Entonces, es una cuestión de práctica, un poco de habilidad, ¿verdad? Es un método que, si lo haces bien, no debería ser traumático para los individuos de las mariposas. Y bueno, este experimento permite establecer, digamos, el cálculo de parámetros poblacionales, tamaños de la población diarios, ¿verdad? A partir de un proceso que tiene que ver con cuántas marcas y cuántas recapturas en subsecuentes fechas. Empleamos software especializado. Hay un software que es de uso libre, que se llama MARC, y es un software bastante robusto, diría yo, para establecer estimados poblacionales, ¿no? A partir de modelos particulares. En este caso, hay que leer un poco al respecto de qué tipo de modelos existen para estimar, ¿no? Tamaños o, en todo caso, parámetros demográficos de la población, ¿no? En este sentido, nos apoyamos en el modelo poblacional del Jolly-Seaver. Y bueno, pues algo de los resultados de este primer ejemplo, muy breve, ¿verdad? Y es que al correr un modelo de distribución potencial para Perorus Esperanza, observamos que precisamente los tonos en rojo, digamos, denotan probabilidades altas de ocurrencia de la mariposita. Eso quiere decir que el resto de los tonos, de las tonalidades menos rojas, amarillas, verdes, azules, pues son tonalidades más bien, sitios que tienen poca probabilidad de que exista buen hábitat para la mariposa ahí. De manera que entonces en la Sierra Norte de Juárez, en la Sierra Norte de Oaxaca, o la Sierra de Juárez de Oaxaca, existe inclusive poco hábitat para la mariposa. De resultado o derivado de los transectos que efectuamos durante 2 años de caminatas allá en la Sierra de Juárez, pues identificamos que hay elevaciones o pisos altitudinales, ¿verdad?, que contienen niveles desproporcionados en el número de especies de mariposas. Esto es una comparación, básicamente. Aquí es considerando todas las especies de mariposas. Si se dan cuenta, los pisos altitudinales, digamos, en todo el gradiente, pues hay pisos altitudinales muy importantes, aquellos que van de 100 a 600 metros, o aquellos que están circunscritos entre los 2.600 y los 2.100. Son áreas, digamos, muy benéficas o muy favorables para albergar un número importante de especies de mariposas. Para el caso específico de Esperanza, vemos que los pisos, ¿verdad?, favorecen básicamente la abundancia de estos bichos, y están contenidos entre 1.600 y 2.500 metros sobre el nivel del mar, que es donde circunscribimos las observaciones poblacionales, les mencionaba. Entonces, básicamente, en este área, aproximadamente de 32 kilómetros cuadrados, encontramos poblaciones o subpoblaciones de la mariposa, ¿verdad? Áreas donde localizamos, registramos densidades poblacionales muy importantes. El tamaño de los círculos denota el número de individuos total que se observó en cada una de estas subpoblaciones. Y como pueden ver, pues básicamente son áreas que están relativamente interconectadas. ¿Pero cómo supimos eso? Bueno, pues eventualmente, antes de hablar sobre movilidad, les presento que durante 2 años consecutivos de echar a andar experimentos captura, marca, recaptura, encontramos esta variación en los tamaños poblacionales en los mismos días en los que censamos, es decir, 2011, 2013, ¿verdad? Alrededor de la primavera de cada uno de esos 2 años, encontramos variaciones significativas en los tamaños poblacionales. Este bicho fluctúa mucho en cuanto a sus tamaños poblacionales año con año, y eso lo mete en un problema serio de largo plazo, de persistencia poblacional de largo plazo. Eventualmente en ese sitio donde le llamamos Comaltepec,
pues encontramos que los machos de la mariposa, los experimentos captura-marca, recaptura, distinguen o se distinguen machos de hembras, la movilidad de machos y hembras, y uno puede también calcular los tamaños poblacionales para los machos y para las hembras. En este caso simplemente es mencionar la movilidad de los machos, por ahí de 2.200 metros más menos 431 metros en promedio de movimiento individual. Pero para el caso de las hembras, mucho menor el movimiento. Las hembras tienden a estar más cercano a los hospederos, los árboles de magnolia, y eventualmente quienes deambulan más, patrullan más en el paisaje son los machos. Y resultado de esto es que hay diferencias significativas en las tasas de movilidad para los sexos. Y uno puede hacer estas representaciones de digamos, la distribución de frecuencias de las distancias recorridas para machos y hembras, ¿verdad? Entonces, el mayor número de eventos de movilidad, ¿verdad?, están contenidos en distancias cortas, y el menor número de eventos de movilidad están contenidos en aquellas distancias muy largas. Es decir, hay muy pocos individuos que se mueven muchísimo. La gran mayoría de los individuos se concentran en distancias de recorrido cortas. Y pues, puede uno ajustar modelos para estimar, digamos, eventualmente acoplarlas a otros modelos que en un momento dado nos permitan entender cómo esta distribución de frecuencias puede afectar o no la persistencia, la supervivencia de una población en un ambiente cuando los sitios, por ejemplo, o cuando el hábitat en este caso de la mariposa, están muy distantes o están contiguos. ¿Qué sacamos de esto? ¿Cuál es el corolario de este trabajo específico de Pteroros esperanza? Pues bueno, que la mayoría de las especies consideradas en riesgo de extinción global son endémicas, y Esperanza es una de ellas. Esperanza presenta o ha presentado una distribución espacial muy restringida, una densidad poblacional extremadamente baja, ¿verdad? Hasta 300 individuos en 25 kilómetros cuadrados. Si imaginamos un poco cuánto es 300 individuos en 25 kilómetros cuadrados, pues bueno, habrá que dividir cuántos individuos por kilómetro cuadrado uno puede observar. Y créanme que son muy pocos. Hay un fenómeno que se llama estocasticidad poblacional, e indica y sugiere que si las poblaciones de insectos son pues diminutas o ínfimas, como en este caso, son muy susceptibles pues digamos, a que les afecten los años buenos o los años malos. Años buenos, años como este para México, que ha sido muy seco, muy rudo, pues ha generado también muchos problemas para la biodiversidad. Y en ese sentido, el tamaño poblacional pues tiene una connotación muy, muy relevante en términos de la persistencia de largo plazo. Y sobre todo si encontramos variación poblacional importante, pues añade todavía mayor incertidumbre a la persistencia de este bicho, de Pteroros esperanza, en la Sierra de Juárez, en Oaxaca. Bueno, paso rápidamente al segundo ejemplo, que está también circunscrito en la Sierra de Juárez, y me interesa presentarlo porque habla más de la diversidad y de cómo nos hemos dado cuenta que los insectos tienen un valor ecológico sumamente relevante. Son indicadores precisamente del cambio climático global, pero pues para eso hay que demostrarlo, ¿verdad? Entonces nos hemos dado la tarea de tratar de utilizar datos históricos de la Sierra de Juárez, ¿no? Llamamos a la colaboración a un colega también muy querido de Manolo Balcázar, y de parte de un servidor, Armando Luis Martínez, que está en el Museo de Zoología de la UNAM. Él y sus colaboradores generaron una base de datos para la Sierra de Juárez en Oaxaca. Estimaron un total de 450 especies de mariposas en 1988. Pues utilizamos esos datos para compararlos, rehacer los transectos, los censos poblacionales para las especies ahí presentes, y nos preguntamos cuál podría ser el efecto, digamos, de algún potencial cambio en las variables climáticas
y algún potencial cambio en el uso del suelo. Es decir, evaluamos los cambios en la distribución altitudinal de la comunidad de mariposas, examinamos las tendencias de cada una de las especies en la Sierra de Juárez en estas últimas décadas y entonces sometimos a prueba si hubo sido el calentamiento global o los cambios en el uso del suelo los principales o el principal factor de cambio en la distribución de las especies. Aquí les presento otra vez el paisaje los paisajes de la Sierra de Juárez, ¿verdad? Aquí está Oaxaca, aquí está el gradiente de elevación, ¿verdad? Que va desde los 117 metros en la parte baja del gradiente hasta los 3,000 metros aquí en el cursor está Cerro Pelón. Y en estas dos caricaturas, digamos, históricas y relativamente actual, pues estimamos la tasa de cambio en el uso del suelo. Si podemos ver otra vez, son las mismas cuadrículas, ¿verdad? 117 metros sobre el nivel del mar hasta 3,000 metros sobre el nivel del mar. Y en cada una de estas cuadrículas de 500 metros por 500 metros, estimamos, digamos, la cobertura de diferentes tipos de uso de suelo. Y el cambio en esas coberturas en el periodo de tiempo de estudio. Entonces, básicamente, las categorías de uso de suelo están aquí abajo, ¿verdad? Bosque tropical lluvioso, bosque mesófilo de montaña, bosque de pino encino, acahual, en fin, y además otros elementos del paisaje como ríos, zonas agrícolas, zonas urbanas. ¿Cuánto de esto ha cambiado dentro de las mismas cuadrículas censadas en el 88 y después retomadas por nosotros en 2010, 2015? Entonces, eventualmente encontramos para la diversidad de las mariposas, ¿verdad? Que en el 88, a niveles comparables de las curvas de acumulación, pues una diversidad relativamente mayor histórica que la actual, ¿no? Es poco quizás efecto del tamaño de muestra, porque en realidad en 2010 encontramos mucho más individuos que en el 88, pero en el 88 parece que nuestros colegas encontraron ligeramente mayor número de especies que nosotros en el 2010. Sin embargo, cuando comparamos la distribución en la elevación de cada una de las mariposas, las aglutinamos, digamos, digamos, como el total de las mariposas en el gradiente. Mariposas, digamos, que se distribuyen por abajo de los 1,000 metros y mariposas que se distribuyen por arriba de los 1,000 metros, encontramos que las mariposas que se distribuyen por arriba de los 1,000 metros, que es esta barra gris, ¿verdad? Pues contuvo al mayor número de especies que se movió su distribución hacia arriba. En promedio, 143 metros, digamos, de movimiento hacia arriba, hacia altitudes o elevaciones más frescas, digamos. Entonces, al examinar el cambio de la temperatura en el mismo gradiente, pues encontramos precisamente que comparando estas dos pendientes de regresión para las temperaturas registradas en 1990 o poco previo a esa década y la década de los 2010 a 2015, que es la pendiente de la recta superior, pues hay una diferencia de 1.3 grados en el cambio del clima regional. Entonces, este 1.3 grados centígrados de diferencia entre estos dos periodos de muestreo parece haber tenido un efecto muy impactante sobre las comunidades de mariposas. ¿Y por qué lo digo así? Porque cuando examinamos los cambios en el uso del suelo, la primera figura que les presentaba, ¿verdad? Donde estaban las cuadrículas o los paisajes, las ventanas de paisaje en cada uno de los pisos elevacionales, vemos que el cambio en la extensión del hábitat en el área de estudio, digamos, para los dos periodos de tiempo, ¿verdad? 88 y 2010, en el caso de la izquierda, vemos
el caso de los sitios que están por debajo de los 1000 metros. Ahí lo que observamos es un cambio muy brutal, muy drástico, un incremento en las zonas agrícolas, ¿verdad? Al parecer también las zonas urbanas, un ligero incremento, ¿verdad? Pero una disminución también muy fuerte para el bosque tropical y también para el bosque montano. Es decir, que los sitios con vegetación natural en las partes bajas, donde la densidad poblacional humana es mayor, donde hay otras costumbres, digamos, incluso cambiamos incluso el municipio de Comaltepec a Valle Nacional, el efecto del impacto de las actividades humanas sí ha tenido una repercusión muy fuerte en la estructura del paisaje. Y en la parte de las cuadrículas, digamos, por arriba de los 1000 metros, encontramos pocos cambios relativamente hablando en cuanto a la estructura del paisaje. Es decir, sí se incrementaron ligeramente las zonas agrícolas, no las urbanas. De hecho, pues tampoco hubo gran cambio para las zonas más naturales, el bosque mesófilo de montaña, básicamente permaneció más o menos intacto. En fin, que los cambios fundamentales en el uso del suelo se han dado sobre todo en las partes bajas, no en las partes altas de esta Sierra de Juárez, en este gradiente en particular. Este trabajo representa o ha representado la primera evidencia concreta de cambios en la distribución de elevación de mariposas en el neotrópico, ¿verdad? Concluimos que en elevaciones mayores el cambio de uso de suelo es menor y el cambio climático parece estar generando cambios profusos en las distribuciones y en los ensambles mismos. Y creo que el cambio extensivo en el uso del suelo ha sido el principal impulsor precisamente en las comunidades de mariposas, pero en las partes bajas, ¿verdad? O sea, no solamente es el cambio del clima regional, que sin duda ha generado movimientos de las mariposas en las partes bajas, pero el factor principal en las partes bajas es este asurado que se ha exacerbado por las actividades humanas, el arribo de especies más generalistas, más tolerantes a los disturbios, la presencia todavía de nativas en estos relictos de vegetación. Sin duda las mariposas, como otros insectos, pueden persistir incluso en 1 hectárea de terreno. O sea, ustedes podrán imaginar que no necesariamente está todo acabado para ellas, pero al abrir otras fronteras, ¿verdad? Es evidente que especies de otras afiliaciones pueden arribar de forma mucho más continua. Bueno, yo creo que concluyo esta parte o este par de estudios de caso para comentar un poco sobre esta conservación comunitaria que nos ha parecido muy relevante en la parte de Oaxaca, pero no solamente en Oaxaca, sino en otras zonas aquí en Chiapas, por ejemplo. Estamos viendo que este modelo tiene un significado social muy importante, tiene un significado de cohesión social relevante, no solamente para la comunidad, ¿verdad? No solamente para la toma de acuerdos, para la resolución de conflictos, no solamente para enfrentar situaciones adversas, sino para incluso defender parte de lo que ellos dicen, de lo que ellos genuinamente señalan como su legado histórico. Y la manera en cómo pueden aportar, sin ser necesariamente científicos, es este nivel de organización que yo creo que brinda frutos muy interesantes. Lo que ellos están pidiendo más bien es el involucramiento de la comunidad científica para poder entender, para poder imbricarse en su manera de pensar, en su manera de ver el paisaje. Yo creo que podemos hacer mucho en colaboración con los colegas de las comunidades indígenas. De pronto algunos colegas, amigos, entomólogos han visto incluso hasta de cierta manera un comportamiento hostil de parte de algunos de estos grupos. Yo creo que tienen un genuino respeto por lo que se resisten a perder, que es precisamente el bosque o el monte, como ellos llaman. Entonces,
pienso que estos cambios de uso de suelo, a pesar de representar algunas de estas amenazas fundamentales para la biodiversidad en bosques mesófilos de montaña, yo creo que el manejo comunitario, el bosque en particular, puede garantizar la persistencia de la biodiversidad de largo plazo. Y bueno, yo creo que sí es importante, quiero concluir, ¿verdad?, esta breve charla, recordando con mucho cariño a mi amigo, el doctor Balcázar. Fue un biólogo muy notorio, muy dedicado. Perdón. Siempre fue muy curioso y muy serio, además de disciplinado. Yo creo que no habrá mucha oportunidad de explayarse tal vez, porque pues es simplemente un reflejo de lo duro que ha sido esto, pero lo recordaremos con mucho cariño. Yo creo que es una persona, sigue siendo una persona muy relevante en la comunidad académica. Yo creo que deberá serlo para los estudiantes, para los maestros. Me da enorme gusto que las autoridades de la facultad estén velando por el acervo que el doctor Balcázar constituyó en tantos años de trabajo arduo. Yo estoy pues muy contento por esa parte, ¿verdad? Y más contento todavía de haber sido invitado a recordar con mucho cariño a nuestro amigo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por su charla y las palabras hacia el doctor Balcázar. No dudo que esta charla, y así como sus palabras, son algo que reconforta a todos los que pudimos tener la oportunidad de pasar tiempo con él. Y bueno, me metí un poquito al Facebook para ver si había alguna pregunta en relación a lo que nos mencionó, y bueno, todavía no sé si vayan a hacer alguna pregunta porque hay un desfase como de 15, 20 minutos en lo que se está proyectando en Facebook con esto. Entonces, ya vi por ahí algunas, mire, preguntas. Dice, ¿qué consejo daría usted para la conservación y difusión de la colección entomológica que deja el doctor Balcázar? Pues sin duda yo creo que, como ya lo manifesté, me parece excepcional, ¿verdad?, que las autoridades estén interesadas en tratar de preservar esto para el bien de no solamente del legado, ¿verdad?, del trabajo mismo de Manuel, sino yo creo que es un legado nacional. Entonces, es nuestra obligación poder garantizar el cuidado de una colección, pues que le costó no solamente sangre, sudor y lágrimas a Manuel Balcázar, sino precisamente es la expresión del quehacer científico potencial de niños, de niñas, de jóvenes que en un momento dado puedan tomar ventaja de este legado. Y creo que tenemos todos la obligación de participar en preservar un legado. Yo creo que hace falta voluntad y la veo precisamente en la expresión del doctor Buenrostro, la expresión suya, maestra Cuellar, en la de la comunidad en su conjunto, en la de mi amigo, el doctor Alfonso Pescador, con quien he tenido mucho contacto también por muchos años. Ambos hemos reconocido precisamente que es momento de actuar. Excelente, doctor, muchísimas gracias. No sé, doctor Marco Tulio, si quiera añadir algo más.
No, pues agradecerle por su participación, doctor Jorge, y pues eh, tenga en cuenta que nosotros siempre vamos a velar por esa colección. Reconocemos que es muy importante, es un legado muy importante, como usted lo mencionó, no solamente para nuestros estudiantes, pero pues para toda la comunidad que esté interesada, ¿no? A nivel nacional. Obviamente, pues por ahí lo estaremos contactando también para solicitar su apoyo en caso de ser necesario y pues seguirlo invitando a colaborar con nosotros, que esto es algo muy importante, ¿no? El doctor Balcázar pues dejó un gran legado, no solamente pues con su colección, pero también con la inquietud en los chicos sobre la biología. Él le reconocemos esa gran pasión que tenía y esa logró transmitir a los estudiantes, ¿no? Esa curiosidad, esa inquietud por la naturaleza, y es algo que, pues, es algo invaluable, ¿no? Que seguirá siempre vivo mientras ellos sigan manteniendo ese interés, ¿no? Entonces, pues, muchas gracias a todos por estar aquí. No sé, maestra Rocío, si tenga algún otro anuncio o... Sí, ya para finalizar, comentarles que en algunos minutos vamos a subir un video que se hizo con mucho cariño, con fotografías que me compartieron egresados y alumnos vigentes de salidas a campo y prácticas que realizaron con el doctor Balcázar para que tengan la oportunidad de verlo y también de por ahí colocar alguna experiencia o alguna frase bonita en relación a lo que hayan experimentado en esas salidas a campo para que la familia y los amigos del doctor en un momento tengan la oportunidad de verlos y recordar con sus palabras todo lo que significó para ustedes el doctor Balcázar. Y pues de mi parte agradecer a todos los que se conectaron hoy para este pequeño homenaje. Muchas gracias, y bueno, saludos. Sí, muchas gracias a todos y también pues al doctor Jorge, a la maestra Rocío por organizar esta serie de pláticas que son muy importantes para que los chicos pues se mantengan actualizados y vean qué es lo que se está haciendo en otras universidades. También pues, el apoyo técnico, muchas gracias al ingeniero Esteban, a la universidad que nos brinda esta plataforma, las facilidades para poder llevar a cabo este tipo de reuniones y pues muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.